Bendiciones, hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes al culto de hoy. Damos las gracias a Dios porque a pesar de la distancia, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, nos permite congregarnos y disfrutar un culto de adoración a Dios. Así que le damos la bienvenida. Primero, presentarme. Yo sé que quizás algunos no me han visto, no me conocen y estoy aquí ya coordinando el culto. Mi nombre es Pablo López. Soy pastor probando de la Iglesia Bautista Manantial de Vida y he sido invitado este día a compartir la palabra con ustedes y para mí es un honor, es una dicha poder estar acá. Si bien estoy un poco solo en su templo, todos ustedes están en su casa, pero estoy también contento porque sé que de alguna u otra forma compartimos lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, que es su verdad, que es su amor, que es su gracia. Y estamos contentos esta mañana, así que le invitamos a que disponga en su hogar un tiempo de adoración, un tiempo de exaltación a Dios. Así que antes de ir al periodo de alabanza y de adoración, le pido que oremos, que se prepare en su hogar, que traiga a su familia, si están en algún otro lugar en la cocina o están en una pieza, que se puedan disponer para entregar, ¿cierto? No, eso no quita la reverencia, que estemos en nuestros hogares, no quita la reverencia que hay que tener delante de nuestro Dios. Así que preparémonos y dispongámonos. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, que a pesar de las dificultades, Señor, de las diversas adversidades, Señor, que enfrentamos día a día, Señor, podemos reconocer que en ti, Señor, somos más que vencedores, Padre, que en ti, Señor, tenemos la victoria asegurada, Señor, en Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que este culto de adoración sea grato delante de ti, Señor, que suba como un olor grato, como ofrenda, Señor, que, Dios mío, llegue hasta tu santo trono y podamos, Señor, ser bendecidos con tu palabra, ser bendecidos, Señor, a través de las alabanzas, Señor, y a través de la comunión, Señor. Permite que la comunión, Señor, la coinonía, esa santa unión que hay en la iglesia, Señor, se mantenga firme en este tiempo, Señor, que no decaiga, sino que el amor, Señor, el cariño y la bondad, Señor, se mantengan firmes en nosotros como iglesia, como la iglesia de Cristo que somos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dejamos todo delante de ti. Amén. Amén. Ahora sí, damos lugar al ministerio de alabanzas y adoración. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y quiero pedirles que entonemos el himno número 7, Solo a ti, Dios y Señor.
Damos gracias a Dios por el tiempo de alabanza, por el tiempo de adoración que hemos tenido. Espero se hayan sentido bendecidos con lo que los hermanos han preparado. Y nos preparamos ya para la palabra de Dios. Quiero que antes de ir a la palabra, antes de ir al mensaje, me quiero presentar un poco más. Mi nombre es Pablo López, como ya les decía, soy pastor probando de la Iglesia Manantial de Vida. También sirvo de manera secular como ingeniero en una empresa en Santiago, como ingeniero civil industrial. Y llevo ya un tiempo preparándome en el ministerio, estudiando en el seminario y ya en estos últimos años preparándome para el pastorado. Así que gracias a Dios estoy sirviendo en la Iglesia Bautista Manantial de Vida en el Ministerio de Misiones, como ministro de Misiones y Evangelismo. Y este año, nos gustaría contarle que este año tenemos un proyecto que es de creación o de plantación de nuevas iglesias. Y hemos pensado en la localidad de Pitrovken, también en la localidad de Labranza. Estamos preparando un equipo. Así que con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios queremos comenzar esta obra y queremos también transmitirle este proyecto, esta necesidad que hay en nosotros, que hay en Manantial de Vida, de poder llevar su palabra y fundar estas nuevas misiones y nuevas iglesias, que es lo que Dios nos ha llamado. Que otros oigan el mensaje del Evangelio, conozcan al Señor Jesús y entreguen sus vidas a Él. Y nosotros como Iglesia Manantial queremos obedecer, ¿cierto? Y en este tiempo nos estamos preparando, a pesar de la cuarentena, a pesar de tantas cosas, nos hemos estado preparando y estamos esperando el tiempo para comenzar. Ya hay algún equipo que se está preparando para Pitrovken, también para Labranza, estamos orando y eso también se lo compartimos a ustedes. Es un motivo de gozo porque la iglesia de alguna u otra manera está comenzando también a hacer esta obra de misiones locales, pero también es un motivo de oración, de dejar delante de Dios este proyecto para que sea Él quien nos guíe al lugar indicado, en el sector indicado, con las personas que el Señor ha preparado desde ya. Sabemos que Él es quien salva, Él es quien hace la obra del Espíritu Santo. Así que le comparto eso. Soy casado con mi esposa, que se llama Tamara Zúñiga. Ella la semana pasada se tituló de educadora diferencial, así que estuvimos celebrando. Tenemos una pequeña bebé de 8 meses que se llama Amalia y gracias a Dios ella ha venido a alegrar nuestra vida, a alegrar nuestra familia. Así que solamente contarles eso. Bueno, soy hondureño, no soy chileno, tan chileno. Nací en Honduras, cuando tenía 9 años llegamos a Chile, así que tengo la doble nacionalidad. Y desde ese entonces hemos vivido en Caldera, en Copiapó, cuando ya el año 2000, 2001 llegamos a Temuco y desde ahí hemos hecho la vida. Ya 20 años acá en Temuco y la verdad es que muy felices también con lo que el Señor ha hecho en nuestra familia, allí en Labranza. Yo vivo en Labranza en este minuto y con mi esposa estamos ahí también sirviendo al Señor. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. El título del mensaje de hoy es La fe que a Jesús agrada. Y quiero invitarles a leer entonces allí en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Dice así la palabra de Dios. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Esta historia que Mateo nos relata se encuentra en medio de 2 significativos momentos en el ministerio de Jesús. Capítulos 5, 6 y 7, el evangelista relata todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como el Sermón del Monte, una serie de dichos y de enseñanzas, de discursos de Jesús acerca de la realidad inminente del reino de los cielos. Y por otra parte, en el capítulo 10, encontramos a Jesús haciendo el llamado a sus 12 discípulos y comisionándolos a predicar el evangelio del reino. Por lo tanto, en esta sección, capítulos 8 y 9, también encontramos una colección de hechos de Jesús, de obras de Jesús, de lo que Él hizo
Y encontramos, por ejemplo, y es donde nosotros ponemos nuestra atención, los encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas de clases sociales, en diferentes condiciones, en diferentes situaciones. Y en muchos de los casos, en estos encuentros que tuvo Jesús, eran las personas que venían a Él. Mientras Jesús, ¿se acuerdan? Mientras caminaba Él por las aldeas y por las calles, la gente conocía de Jesús, de su fama, y se acercaba a Jesús. Y si bien nosotros encontramos al final del capítulo 7 que la gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús, en el capítulo 8 y 9, al final del capítulo 9, encontramos cómo Jesús no solamente enseñaba, no solamente tenía dichos, sino que también hacía obras de amor, obras de sanidad, obras poderosas, señales que demostraban también, que revelaban a las personas quién realmente era Él. Y por eso Mateo, el evangelista, condensa en estos 2 capítulos todos estos encuentros. Y encontramos, por ejemplo, el encuentro con el leproso, capítulo 8, del 1 al 4, con el centurión romano, con la suegra de Pedro, con un discípulo seguidor de Jesús, con los ciudadanos de Gadara, con un paralítico, un publicano, los discípulos de Juan, un oficial de la sinagoga, una mujer enferma de flujo, finalmente, ¿cierto?, los 2 ciegos. Todos estos encuentros están ahí condensados y se relata simplemente lo que Jesús hizo. Distinto es a los otros evangelios, donde se relata más detalles, cómo fueron todos estos encuentros. Pero para Mateo era importante resaltar solamente un aspecto de todos estos encuentros, y es lo que vamos a hablar hoy día, esta mañana. Porque a pesar que todos ellos se acercaron a Jesús, todas estas personas tuvieron cercanía con Jesús, no todos tienen el mismo resultado final. Hay un elemento vital que va marcando la pauta en cada uno de estos momentos, en cada uno de estos encuentros, y estamos hablando de la fe. Pero ¿qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? La fe, en simples palabras, es confianza plena en Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué significa agradar a Dios? Spurgeon lo decía de esta manera: el fin principal del hombre es agradar a Dios. Porque haciéndolo así, no es necesario decirlo, pues es un hecho evidente, se agradará a sí mismo. Creemos que la meta principal del hombre en esta vida y en la venidera es complacer a su Hacedor. Si alguno agrada a Dios, atrae sobre sí mismo bienaventuranza, porque complacerle es señal de que Él lo ha aceptado como hijo, le ha otorgado las bendiciones de la adopción, ha derramado sobre él las mercedes de su gracia, lo ha santificado en esta vida y le ha asegurado una corona de eterna felicidad que brillará sobre sus sienes con resplandor inmarcesible cuando todas las diademas de las glorias terrenales se hayan deshecho. Fin de la cita. No podríamos haberlo dicho mejor. El tema, por tanto, de esta mañana tiene que ver con lo siguiente: la única forma de acercarse verdaderamente a Jesús y al Padre es a través de la fe. La fe que agrada a Jesús es una fe sostenida en humildad y en plena confianza, que acepta su perfecta voluntad y que conoce en profundidad a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la fe que agrada a Jesús. Por lo tanto, y viendo la dinámica de lo que vemos aquí en el encuentro de Jesús con sus discípulos, allí en la barca, lo dividiremos en 3 pasos. El primero de ellos es acercarse a Jesús. Lo vemos ahí en el versículo 24 y 25, dice, y llegándose a Él. Y lo vemos también en todos los demás encuentros, cómo la gente se acercaba a Jesús. Y podemos decirlo de esta manera, como primera enseñanza: las circunstancias de la vida nos pueden llevar cerca de Jesús. Y lo vemos en todos estos encuentros como ejemplo, con diferentes personas. Cada una de estas personas tenía diferentes motivos para venir a Jesús. Estaban con enfermedades, con angustia, con dolor, con soledad. Estaban en medio de una búsqueda espiritual. Buscaban sentido a sus vidas, algunos de ellos, o algunos quizás solamente por curiosidad, como en el caso del escriba. Son muchas de las razones que hay para poder acercarse, que llevan a las personas a acercarse a Jesús, a acercarse a los caminos de Dios. Y este es el primer gran paso. La palabra de Dios dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No obstante, el acercarse a Jesús
puede parecer muchas veces una acción infructuosa. Jesús se encontraba durmiendo. Aparentemente, Él era totalmente indiferente a la situación que estaban viviendo los discípulos en ese momento. Él estaba durmiendo, recordemos, Él estaba cansado, había hecho obras de sanidad, había dado discursos, había hablado, había hecho un ministerio en las calles. Estaba agotado, por eso decidieron ir hacia el otro lado de Capernaum. Y cuando Él estaba durmiendo, se acercaron a Él. Y por tanto puede parecer que acercarse a Dios, acercarse a Jesús, puede parecer una terrible pérdida de tiempo. En vez de buscar otra vía de salvación, pudo haber pensado algunos de sus discípulos. En vez de, he acudido a mi maestro que está durmiendo, en vez de ir quizás a buscar un salvavidas o ir a refugiarme de esta tormenta o sentarme simplemente a orar, he acudido a mi maestro que duerme y no conoce lo que estoy viviendo, no sabe lo que me está pasando. Mejor sigo mis asuntos, pudo haber dicho. Pero aquí déjame decirte algo. Si tú quizás has pensado de esta manera, déjame decirte que no es suficiente solo acercarse a Jesús. Versículo 25. Muchos estuvieron tan cerca de Jesús que fueron capaces de ver las maravillas y los grandes milagros que Él hizo. Muchos fueron conmovidos, quedaron asombrados con la autoridad con la que Él enseñaba. Pero no todos ellos experimentaron el poder de Dios sobre sus vidas. Muchos incluso tocaron a Jesús al verle pasar. Imagínense, las multitudes le apretaban, incluso tocaron a Jesús. Imagínense lo que sería para nosotros hoy día tocar al Señor Jesús. Tocar físicamente al Señor Jesús. Sería algo inexplicable. Pero no todos aquellos que le tocaron fueron tocados por Jesús. Aquí hay una diferencia. En estos días sucede lo mismo con muchos hombres y mujeres dentro de las iglesias, con familiares de aquellos que asisten a la iglesia, los vecinos del sector, amigos, incluso compañeros del trabajo, muchos de ellos tan cerca de la bendición, tan cerca de la revelación que Dios ha dado, pero a la vez tan enajenados, tan ajenos a la vida del Padre. ¿Acaso no fue así con la mujer con el flujo de sangre? De todos aquellos que le tocaron al pasar, solo ella realmente fue tocada por el poder de Dios. Porque había algo diferente en ella. Por eso decimos en este primer paso, es importante, es necesario acercarse a Dios, pero no es suficiente. Y vamos inmediatamente al segundo paso. Como segundo paso diremos, también es necesario hablarle a Dios, hablarle a Jesús. Y lo decimos de esta manera porque hoy día para nosotros lo podemos comprender así. La oración puede nacer como un grito de auxilio. Al acercarnos a Dios, al ver, por ejemplo, a los discípulos, verse sin esperanza, verse sin salvación, abandonados a la tragedia que estaba a punto de suceder, a punto de perder sus vidas, no tenían otra alternativa más que acercarse al Maestro y clamaron. Y de los profundos de sus corazones brotó un grito de auxilio que decía, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Señor, sálvanos, que nos vamos a morir. Ellos llegaron a esa conclusión fácilmente porque se habían percatado que no había ninguna otra acción que ellos podían hacer por su propia cuenta para salvarse a sí mismos. Hombres expertos en el tema de la navegación, conocedores como ningún otro de las aguas que estaban surcando, estaban paralizados y llenos de temor. Qué bella ilustración nos presenta aquí la palabra de nuestro Dios esta mañana. Acercarse a Jesús, hermanos, y clamar a Él es reconocer que simplemente no existe ningún otro camino, ninguna otra vía de escape. Es reconocer que es el único camino disponible para el hombre, es Jesucristo, nadie más, ninguno más. El Señor te dice esta mañana, hermano, que por más experto y conocedor que te hayas vuelto en esta vida, por más experimentado que seas en diversas materias, por más dinero que puedas tener en tu cuenta corriente o bienes que puedas poseer, por más buena salud o familia, o por más buenas obras y buenas acciones que hayas hecho durante toda tu vida, la verdad es que te rodea una densa oscuridad que nunca se alejará de tu vida, a menos que una mano salvadora se extienda y te saque de ese lugar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Señor, y por lo cual cada uno de nosotros, mi hermano, tú
Debes decir, clamar al igual que los discípulos: Señor, sálvame que me ahogo. Señor, sálvame que me muero en vida. Ese es el clamor de todo discípulo de Jesucristo. Señor, sálvame, que no hay nada más que yo pueda hacer por mí mismo. Estoy perdido sin ti. Esa es la oración que nace de un corazón que reconoce que no tiene ningún otro camino. Pero esa oración, mis hermanos, y aquí volvemos también a la historia, puede ser contestada de una manera inesperada. En la respuesta de Jesús, que viene ahora, nosotros encontramos la clave de todo este asunto. Si bien en primer lugar podemos inferir una respuesta que los discípulos no esperaban ante su clamor, dado que Jesús les dice: hombres de poca fe, empieza a reprenderlos a ellos. Jesús se levantó reprendiendo no solo los vientos ni los mares, sino que partió por los discípulos. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Y aquí cabe preguntarse también, ¿acaso los discípulos no expresan fe en que su maestro les puede salvar? Es lo que están diciendo. ¿Acaso no reconocen en Jesús un poder que actúa de manera tal que es capaz de librarlos del mal que les está aconteciendo en ese minuto? ¿Por qué entonces Jesús les responde diciendo que eran hombres de poca fe? Un lector sin mayor dificultad podrá responder que el miedo que los discípulos sentían de alguna manera evidenciaba que algo pasaba con la fe de ellos. Algo no estaba bien, una fe rota, una fe mancillada quizás por el pecado que estaba inundando sus corazones. Muchas veces el Padre Celestial, hermano, responde a las oraciones de sus hijos de manera tal que la respuesta no es la esperada. Y esto puede causar frustración. Esto puede causar confusión si no se comprende el asunto principal que ahora estamos tratando. La clave de todo esto es la fe en Jesús. No obstante, y aquí quiero aclarar un poco más, no tiene que ver con tener mucha o poca fe, como si hablásemos en términos cuantitativos, sino más bien tiene que ver con la calidad, en términos cualitativos, de qué está hecha nuestra fe, de qué está constituida la fe que profesamos en el Señor Jesús. Los puritanos decían, los antiguos puritanos, que la fe contiene 3 elementos principales: conocimiento, asentimiento y confianza. Pero antes de hablar de ello, déjame mencionar el último punto con respecto a este paso de la oración, de hablarle al Padre. La oración de aquel que se acerca a Jesús nunca es inoportuna. Todo lo contrario, Jesús, lo vemos acá, no se molestó porque lo habían despertado. Quizás muchos de nosotros de seguro hubiésemos levantado una mirada agria y hubiésemos reaccionado con enojo si alguien nos despierta de nuestra siesta o de nuestro dormir. Es como aquel amigo que va donde su amigo a medianoche a pedirle 3 panes. Dijo Jesús en su parábola, él llegó en un momento inoportuno, ese amigo. Y aún así, a pesar de la respuesta negativa del amigo, fue atendido. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesús, que no es como nosotros? ¿Cuánto más nuestro Señor Jesús, que Él es bondadoso y misericordioso a la oración de cada uno de sus hijos? El Señor, mis hermanos, interrumpirá los asuntos de su reino, los asuntos celestiales, para atender la petición de aquellos que se acercan a Él. Aunque sea la más sencilla de las peticiones que hayan orado a Él, el Señor personalmente los atiende. El Rey de Reyes y Señor de Señores atiende las peticiones de sus hijos. La oración nunca es inoportuna. Y esa es la invitación también a orar al Padre. A acercarse a Él y a orar al Padre. Y el tercer paso y final es tener fe en Jesús. No basta, mis hermanos, con acercarse a Dios. No basta con orar al Padre. Sino que se debe también tener, de acuerdo a lo que vemos acá, una fe en Jesús que le agrade. Y por eso vamos a comenzar diciendo, y esto es lo que decíamos al inicio de este mensaje, que la fe en Jesucristo es sumamente relevante porque es la única manera de agradar al Padre. Y agradar al Padre, como decíamos al inicio, es el fin del hombre. Es por ello que usaré la siguiente anécdota para ilustrar el significado de la fe en Jesucristo. Un día un pastor iba caminando hacia su iglesia a predicar. Y en ese caminar se encuentra que una mujer estaba fuera de la casa, angustiada, se veía angustiada.
Al pasar el pastor cerca de la mujer se acercó y le preguntó: Señor, ¿tiene usted alguna llave que pudiera prestarme? He roto la llave de mi cómoda y me urge sacar algunas cosas. El pastor no andaba con ninguna llave y le contestó: no ando con ninguna llave. Pero si hubiese tenido alguna llave, probablemente no te hubiese servido. Y allí el pastor o este ministro, esta anécdota es antigua, aprovechó la ocasión y le preguntó: ¿conoce usted la llave del cielo? Ella respondió: claro que sí. He ido muchas veces a la iglesia. He ayudado constantemente al prójimo. He trabajado y me he ganado el pan con el sudor de mi frente. He ofrendado. He dado diezmo y ofrendas con regularidad. Y si hago haciendo todas estas cosas, dijo ella, seremos salvos. Si hacemos estas cosas. Rápidamente el pastor respondió diciendo: señora, esa es una llave que está rota. Porque usted ha quebrantado los mandamientos y no ha cumplido con su deber. Pero Señor, respondió un poco asustada esta mujer y dijo: ¿de qué me he olvidado? ¿De qué? Preguntó el pastor. De lo más importante, de la sangre de Jesucristo. Solo Cristo tiene la llave del cielo. Entonces dijo la mujer: ¿no sirven de nada las buenas obras? Sí, dijo el pastor, pero solo después de la fe. La fe en Jesucristo es la llave que nos permite acceder a la vida de Dios. La fe en Jesucristo. Y esa fe, hermanos, esa fe se manifiesta de la siguiente manera. Tiene los 3 elementos que mencionábamos al inicio y los vamos a explicar ahora. Los discípulos se preguntaron: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Acá queda en evidencia que ellos no conocían realmente a su maestro. Y ese es el primer punto de la fe: conocer. No se puede creer o tener fe en algo que no se conoce. Es esencial conocer y estar informado acerca de lo que se cree. Si no es así, se está en riesgo de hacer simplemente el ridículo, teniendo una fe, profesando una fe que no tiene razón ni contenido. Primera de Pedro 3:15 dice: estén siempre preparados para responder ante todo aquel que les pida razón de la esperanza que está en vosotros. Aquí tengo otra historia. Un día, un joven se encontraba conversando con sus compañeros de trabajo. Y uno de sus colegas, que no era creyente, dijo: el Islam es más antiguo que el cristianismo y el judaísmo. Y lo dijo con tanta seguridad que el joven cristiano, quien estaba informado y conocía bien su palabra, le respondió diciendo: estás completamente equivocado. Porque el Islam comenzó 700 años después con Mahoma, 700 años después de Jesucristo. E incluso el Corán habla de Moisés, habla de Abraham, y a Jesús lo tienen por profeta. Ante esta respuesta, el colega no quiso quedar atrás porque también fue muy contundente y vio que el joven cristiano tenía razón. Dijo: está bien, pero la fe de todas estas religiones es una fe sin sentido. Hoy día no es necesaria porque la ciencia es suficiente para explicar las cosas. El joven cristiano respondió: estás equivocado, porque la fe es una fe razonable. La fe verdadera es una fe razonable. Es decir, la fe se basa en evidencias, la fe verdadera, que dan cuenta de una verdad. Hay evidencias que dan cuenta de una verdad. La fe del cristiano es así, hermano. Se basa en el Evangelio de Jesucristo, aquellos sucesos históricos que fueron registrados por diferentes testigos y que han sido transmitidos hasta nuestro día. Todas estas son evidencias. Por ejemplo, el joven cristiano dijo lo siguiente: no es lo mismo tener fe en un duende verde que viaja por el universo cumpliendo deseos, o en Santa Claus, o en unicornios, porque no hay evidencias de eso. Pero con Jesús no es así, porque en Jesús hay evidencias irrefutables acerca de su obra y de su mensaje y de quién es Él. Esa es la fe verdadera, una fe que conoce. Hermana, tú conoces lo que crees. 1 Timoteo 2:7 dice: pero no me avergüenzo, porque yo conozco en quién he creído. Yo sé en quién he creído. El leproso, si volvemos al contexto, el leproso demostró un conocimiento acerca de la bondad del Hijo de Dios. Si quieres, dijo él, puedes limpiarme.
Sabía que la misericordia del Padre alcanzaría para él, para un desdichado como él, alguien excluido de la sociedad, uno que se encontraba en cuarentena, alejado bajo las más estrictas medidas de higiene y de seguridad. En medio de su sufrimiento, no dejó de reconocer que él podía quedar limpio si tan solo Jesús lo quisiese. Conocer a Jesús es como el centurión que sabía acerca de la autoridad del Hijo de Dios, que con su palabra, tan solo con la palabra podría sanar a su criado. Hermanos, nada de esto, por más increíble que suceda, nada de esto lo comprendían los discípulos en la barca. Ellos pudieron haber dicho: Señor Jesús, sálvanos porque contigo viviremos. Señor, sálvanos porque en ti hay vida eterna. Señor, sálvanos porque si tú lo dices, esta tormenta se terminará. Pero no. Ellos dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este? El segundo elemento de la fe es el asentimiento. Asentir. El conocimiento por sí solo no es suficiente, mi hermano, para la fe. No basta con conocer, no basta con memorizar, no basta con saber qué es lo que la Biblia dice, sino que basta también con aceptar y hacer parte de mi vida lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Este mensaje es personal, es para ti y para mí. Por eso también debo aceptarlo en mi vida. No basta con saber que hay un Dios. Debo reconocer que Él es mi Dios, Él es mi Padre. Aceptar su amor, asimilar su misericordia, su gracia infinita, hacerlas parte de mi vida día a día. Debo aprender a aceptar y a vivir con las virtudes del Dios Todopoderoso sobre mi vida cada día. Hacer que la verdad del Padre, la verdad expresada en la palabra, sea mi verdad. Eso es asimilar el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Y esa verdad es para mi alma. Y por último, mis hermanos, y para terminar, confiar en Jesús es el tercer elemento de la fe. Y cuando digo confiar, me refiero a esa confianza humilde. Esa confianza que se humilla, porque el conocimiento puede generar orgullo en nuestros corazones. Pero si no confiamos humildemente en lo que hemos aprendido del Padre, de nada servirá para nuestra fe. El último elemento de nuestra fe es para que nuestra fe agrade a Jesús es esta. Y es el elemento práctico. ¿Por qué? Porque se manifiesta cuando es ejercida esta fe en medio de las dificultades. Un corazón con una fe que agrada al Señor diría de esta manera: conozco que el Padre, que Dios es todopoderoso para guardar a sus hijos. Eso lo sé. Creo que es una verdad eterna e irrefutable. Pero además, en medio de mis circunstancias adversas, confío humildemente en que me guarda a mí también. Y me cuida como la niña de sus ojos. Y por eso no tengo temor. Y por eso, mis hermanos, y aquí quizás lo último importante que quiero decirles, por eso espero el bien de Jehová. Qué importante es esto. Tal cual el leproso, tal cual el centurión y la mujer con el flujo de sangre dijeron: si tú quisieras, Señor, yo seré limpio. Si tú hablases, Señor, él será sanado. Si tan solo le tocase, yo seré sano de mi dolor. Ellos esperaron la bendición, el bien de Jehová. El bien supremo de Jehová puedo esperarlo a través del toque de Jesús. Aquel toque que restaura, aquel toque de Jesús que sana, que limpia del pecado, que quita la angustia y quita el dolor, que quita el rencor y llena el corazón de perdón y de esperanza, de consuelo. Ese es el toque de Jesús para aquellos que verdaderamente tienen fe en Él. Hermano, si tú te pregunto esta mañana, ¿tú tienes esta fe en Jesús? La fe que hemos hablado, esa fe que agrada al Padre. Si no es así, tú puedes decir como aquel buen hombre que se acercó a Jesús: ayuda a mi fe. Señor, ayuda a mi fe porque mi fe es débil, porque mi fe carece de esa fe que te agrada a ti, Señor. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermano, tú tienes esta fe. Todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Provienen de Él. Por eso el Señor nos invita a tener una fe que espera en Él pacientemente en medio de la dificultad, porque sabemos, porque reconocemos que todo lo bueno proviene de Él. Toda bendición viene a nuestra vida y desciende de lo alto. En medio de la dificultad que cada uno de nosotros puede estar viviendo en nuestros hogares, de la pandemia, de la falta de trabajo,
de la falta de oportunidades, de quizás no ver a nuestra familia, sentirnos solos, extrañar la iglesia, extrañar la comunión. En medio de todo esto podemos tener una fe que agrada al Padre y decir: Señor, si tan solo tú lo dijeses, Padre Santo, tú cambiarías todo en mi corazón, tú renovarías, Padre, porque tú tienes autoridad. Oh Señor, yo conozco en quién he creído, yo conozco a quién he creído, que eres tú, Señor Jesús. Oh Padre, permíteme responder como el leproso, Señor, cuando esté cerca tuyo. Oh Padre Celestial, permíteme responder como el centurión, Padre, que cree ciegamente en tu autoridad y que no teme. Oh Señor, muchas veces he sido como los discípulos, teniendo temor aun cuando sé que tú eres capaz, aun cuando sé que en ti hay poder. Señor, mi corazón está lleno de tristeza y de angustia. Señor, ayuda a mi fe. Padre Santo, Señor, oramos ante ti esta mañana, dándote gracias, Padre, porque en tu palabra, Señor, encontramos un mensaje que nos exhorta a tener una fe viva, una fe que confía plenamente en ti, Señor. Oyes, amado, cuán importante es la fe en este tiempo para poder vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Oh Señor, la iglesia de Jesucristo no está en cuarentena. La iglesia de Jesucristo no se ha detenido, sino que avanza. El reino de los cielos avanza, Padre, en este mundo que quizás se ha paralizado, Padre Celestial. Quizás, Padre Santo, lo hemos visto, hay temor a veces, Padre, hay desconfianza con las vacunas, con el gobierno, con tantas cosas, Padre, pero en medio de nosotros, de todo eso, en medio de esta tormenta, nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros nos acercamos al Padre, oramos al Señor y clamamos desde lo profundo de nuestro corazón: Señor, sálvanos, porque en ti hay vida eterna. Señor, sálvanos en este tiempo. Salva a tu iglesia, Señor. Envía de tu Espíritu Santo para que la iglesia se rejuvenezca, se fortalezca espiritualmente, Señor. A cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Padre. A mis hermanos que están acá hoy día sirviendo, Señor. Grabando, Padre, a Particio, a Arturo, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por el cuidador del templo. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que te sirven. Por el ministerio de adoración. Gracias te damos, Padre, porque aún en medio de todo esto podemos confiar y descansar en ti, Señor. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, dejamos todo delante de ti. Amén. Amén. Hermanos, con esto estamos concluyendo el servicio de hoy y damos las gracias a Dios por. Nos vemos entonces el próximo domingo o en alguna reunión durante la semana. No sé si hay culto de oración o reunión de jóvenes, adolescentes. Están todos invitados a participar y a no dejar de congregarse. Amén. Que el Señor les bendiga.